Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con Antonio Tinoco, quien es docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación y es el actual director del Centro de Estudios Filosóficos Adolfo García, y usted también fue secretario de Cultura. De Cultura del Estado Zulia. Sí, hace ya bastantes añitos. Hemos venido conversando a propósito del existencialismo. Usted mencionaba algunos de los temas generales del existencialismo, entre ellos la muerte, la angustia, la desesperación. Y hay un texto filosófico del existencialismo que muchas veces se invoca como una invitación a la filosofía existencialista y a pensar los grandes temas, que es de Albert Camus. Camus presentaba un texto donde un héroe de la mitología griega, Sísifo, todos los días tenía que subir desde una colina una roca. Y entonces al llegar al tope de la colina, la roca bajaba. Y entonces Sísifo tenía que regresar otra vez abajo y volver a llevar la roca arriba. Porque los dioses lo habían condenado a ese castigo, ¿no? Y Camus dice, si nos ponemos a ver, es una vida sumamente absurda. Porque ¿de qué le sirve a Sísifo subir la roca si cuando llega allá arriba igualito va a bajar? Pero Camus decía una cosa interesante, que es que antes de sentir mucha compasión por Sísifo, tenemos que ver que nuestra vida es muy parecida a eso. Todos los días nos levantamos temprano a hacer exactamente las mismas cosas y Camus se pregunta, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de tener hijos? ¿Cuál es el sentido de llegar temprano? ¿Cuál es el sentido de cuidarnos la salud? Si igualito todos nos vamos a morir. Y yo no creo que Camus creyese en una vida después de la muerte. Decía, hasta ahí llegamos, ¿cuál es el sentido? E incluso Camus llega a preguntarse, y esto es una pregunta que muchas veces yo me he hecho, no sé si usted, incluso ¿por qué no es suicidarse? ¿Por qué no me pego un tiro y ya está? Si lo mismo va a dar. Sí. ¿Qué respuesta puede haber ante eso? Sí. Este es el tipo de pregunta que se hacen los existencialistas. Claro. Por eso es que más de uno diría, cuidado con estas ideas porque te puedes volver loco con ellas. Sí. Y evidentemente el existencialismo tuvo una repercusión en su época. Cantidad de jóvenes que no encontraban sentido a la vida, pues terminaron en el suicidio. Y Camus mismo dice en el mito de Sísifo que el único problema realmente filosófico que tiene trascendencia es el suicidio, el problema es la muerte. Ese mito de Sísifo, por ejemplo, ¿por qué no se ha pegado un tiro hasta ahora? No, porque yo tengo otra posición. Pero ¿cómo resolvía Camus esto? ¿Por qué no suicidarse? No. Él deja abierto la puerta a esa posibilidad. El existencialista jamás cerró la puerta, ninguno de ellos, a la posibilidad de la muerte, excepto los cristianos que veían la cuestión como un poco más matizada por el problema de la esperanza. Pero para Camus, como tú has hecho esa descripción muy buena del mito de Sísifo, el mito de Sísifo representa el absurdo de la vida humana. Como tú dices, levantarse todos los días, hacer lo mismo todos los días, acostarse y volverse a levantar. Es la piedra que llevamos todos y que tenemos que levantar. Esa vida termina en un absurdo. Mira, lo que usted está diciendo es sumamente deprimente, ¿verdad? Pero es que el existencialismo es una filosofía deprimente, una filosofía de la negatividad en ese sentido, del pesimismo que ya se había gestado en el romanticismo europeo y que va a hacer una explosión bien grande después de 2 guerras. Imaginemos cómo puede pensar el hombre después de 2 guerras tan destructivas y devastadoras como fueron la primera y la segunda. Europa queda devastada, queda destruida prácticamente en cenizas, y el hombre que ve esa destrucción no puede ver nada positivo, sino totalmente un panorama oscuro, negro, gris, si ustedes quieren, para matizar un poco, y es allí que surge el existencialismo. El existencialismo no surge de una posición positiva, ni de un mundo optimista, sino de un mundo destruido, de un mundo donde la destrucción, es decir, la nada, acota la vida del ser humano, acota la vida de los pueblos, y es desde ese punto de vista pues que se va a hacer filosofía. No podemos separar el momento histórico de la corriente filosófica, y ya el pesimismo se venía enquistando en el pensamiento europeo a partir de los románticos. Hay que darse cuenta pues que autores como Schopenhauer, Kierkegaard, Federico Nietzsche ya estaban alertando que son realmente, si ustedes quieren, los padres o los precursores del existencialismo, lo que llaman el preexistencialismo. Fedor Dostoyevsky, los rusos, Berdiev, etcétera, ya daban un mundo o nos presentaban un mundo caótico antes de llegar las guerras. Entonces imaginémonos ya después del escenario
devastado No, de la y Primera esto de la Segunda guerra se ve notablemente que hay una influencia sobre los grandes existencialistas. Por ejemplo, usted mencionaba en el segmento anterior que uno de los grandes temas, además de ser la angustia, la muerte, es el tema de la responsabilidad individual de cada y quien. de la ¿no? libertad, sí. Y de la libertad. Y Sartre tenía esa famosa frase que él decía, el hombre está condenado a ser libre. Y lo planteaba en términos muy interesantes, que es, por ejemplo, si un soldado en la Segunda Guerra Mundial recibía la orden de un superior de cometer alguna atrocidad, ¿era o no responsable ese soldado? Y Sartre decía sí. Es decir, si a ti no te gusta la orden que tu superior te está dando, tú tienes la libertad de no cumplirla. Puedes resistir. Pégate un tiro tú antes de pegárselo a los demás, ¿no? Incluso Sartre llegaba, creo yo, al absurdo, pero bueno, esa es la posición de él, de decir, esta Segunda Guerra Mundial es mi propia guerra. O sea, yo incluso soy responsable de ella. O sea, ¿hasta qué punto un escenario internacional, un individuo puede atribuirse la responsabilidad a sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo veían los existencialistas? No, el existencialismo piensa que la libertad está por encima de todo, el hombre es un ser libre y tiene que optar. La situación para el existencialista se debe en términos pues de lo que ellos llaman situaciones límite. Es decir, mi vida es una opción constante. Pero ¿por qué Sartre dice que estamos condenados? O sea, ¿por qué lo ve como algo malo, el ser libre? No, condenados no porque sea negativo, sino porque de todos modos, sea o yo no sea, siempre va a estar presente la responsabilidad. Yo puedo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, llegar a matar a alguien bajo el efecto de las drogas o del alcohol y yo no fui libre en ese momento, pero sí fui responsable. Es decir, la responsabilidad no se puede evadir en ningún momento. Por lo tanto, tú eres dueño en cierto sentido de tu existencia. Eso es muy interesante lo que usted plantea, porque hay cierta tendencia, sobre todo en las condiciones en que estamos viviendo en Venezuela con tanta delincuencia, a querer exculpar a los delincuentes en función de las circunstancias sociales. Entonces, cuando alguien sale y roba, una de las explicaciones que más se invoca es, bueno, es que él realmente viene de un hogar destruido o fue la sociedad la que lo impulsó a él a robar. Es decir, que hasta cierto punto él no fue libre de no robar porque las condiciones lo impulsaron. Claro, pero esa es una visión, por ejemplo, de la delincuencia romántica. El romanticismo jurídico ha visto en el delincuente una víctima social y ha justificado pues toda la violencia. Y yo creo que es una tendencia muy marcada en todas partes. Pues fíjese en los programas de televisión cuando hay grandes crímenes, ¿qué es lo que analizan primero? El pasado y la vida del delincuente, del asesino. Y siempre encontramos... Que yo creo que ciertamente incide, pero eso no lo evade la responsabilidad. No. Pero ahí está el asunto, que la responsabilidad no se puede evadir, aunque las leyes nuestras, en cierto modo, están tratando de hacer cada vez más... quitarle la culpa, pues, o quitarle responsabilidad al sujeto, y cada vez disminuyen más las culpas ante crímenes atroces, pues. Pero eso es consecuencia de esta visión, pues, de tener aunque no seas libre, porque supuestamente la libertad absoluta para el psicoanálisis no existe, porque hay un inconsciente que te marca y te condiciona, está también la responsabilidad. No se puede evadir la responsabilidad y eso es uno de los aspectos más claros del existencialismo. Y yo diría que esto es uno de los temas más duros de la filosofía y la psicología, es decir, hasta qué punto realmente somos libres, porque usted, por ejemplo, ha planteado una cuestión muy interesante adelantada por el psicoanálisis. Yo no puedo controlar lo que sueño, por ejemplo. Puede ser que yo pueda controlar ahorita algún pensamiento, pero ciertamente hay una fase inconsciente en nuestra mente sobre la cual no tenemos control y en ese sentido no somos libres de pensar o no esas cosas. Así es, y en ese sentido pues la visión misma del psicoanálisis existencialista ha matizado el problema de la libertad. Efectivamente, es como hacer la digestión, por ejemplo. Yo no puedo controlar hacer o no la digestión. O controlar los latidos del corazón. Son elementos que no bueno, hay gente que recomienda respire un poco profundo, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero... Y se relaja. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco a propósito del existencialismo. Vamos a escuchar de Alex Ubago el tema Dame tu aire.